México recibió un ataque por parte de Estados Unidos porque México se rindió ante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fueron obligados a dar más de la mitad del territorio a Estados Unidos. Por ello hubo descontento e hizo que hubieran ataques en el territorio mexicano. Había mucho caos y una solución que dieron es que trajeran de nuevo a Santa Anna, aunque él fuera parte de los problemas. Santa Anna aceptó volver, pero se convirtió en un dictador y disolvió el Congreso. Estados Unidos quería más territorio. Esta vez querían el territorio de la Mesilla. Santa Anna, sin consultar a nadie, vendió el territorio y con el dinero que ganó se compró una estatua de él mismo. A la gente le enojó mucho esta situación, por lo que un grupo de revolucionarios tomó cartas en el asunto. Este grupo estaba liderado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Ellos lo que hicieron fue hacer un plan llamado Plan de Ayutla, que consistía en sacar a Santa Anna del poder. Y esta guerra de Ayutla duró de 1854 a 1857. Después de la salida de Santa Anna, Juan Álvarez fue nombrado presidente interino y luego a él lo sustituyó Ignacio Comonfort. Comonfort estaba encabezando un gobierno de ideales e intenciones liberales, y algo que él quería era reunir a personas para que redactaran una constitución que guiara al país. Él reunió a 4 personas, que eran Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Benito Juárez. Que ellos se juntaran dio como resultado la Constitución de 1857, que es un documento liberal que establecía reformas para el Estado mexicano, y entre ellos hay unas leyes hechas por Juárez y Lerdo de Tejada, que atentaban contra los privilegios de la Iglesia. Esto a la Iglesia no le pareció. Entonces la Constitución ocasionó problemas entre los liberales y conservadores, y aquí es cuando Benito Juárez ganó respeto y poder por defender sus ideales liberales. Los liberales querían ser libres y querían proteger al Estado separándolo de la Iglesia, mientras que los conservadores querían que México igual sea libre, pero querían seguir con las tradiciones apegándose a la Iglesia. Los liberales querían una república federal, mientras que los conservadores una monarquía centralista. Algo que ambos bandos estaban de acuerdo era que México necesitaba un modelo a seguir, es decir, que México no se podía gobernar solo. Pero aquí sus ideas se vuelven a dividir, porque los liberales querían seguir el modelo de Estados Unidos y los conservadores querían seguir el modelo de Europa. Comonfort estaba en desacuerdo con las protestas conservadoras, sobre todo cuando Félix Zuluaga sacó un plan llamado Plan de Tacubaya, que este plan pedía que se fuera el gobierno de Comonfort y aparte no reconocía la Constitución. Ignacio Comonfort ya estaba consciente de que no podía seguir gobernando y se unió al plan de Tacubaya y no tenía de otra, así que le dio el poder a Félix Zuluaga en el año de 1858. En un artículo de la Constitución dice que si el presidente ejecutivo no podía gobernar, el puesto le correspondía al presidente de la Suprema Corte, es decir, que se convertiría en presidente suplente o interino. En este caso a Benito Juárez le correspondía ser el presidente interino. Había un problema, ya que entonces había 2 presidentes gobernando a la vez, que era Félix Zuluaga y Benito Juárez. Esto dio comienzo a la Guerra de Reforma. Juárez estableció su gobierno en Guanajuato y después se estableció en Veracruz, y los conservadores, que ahora estaban al mando de Miguel Miramón, establecieron sus tropas en la capital. Los liberales todavía querían que Estados Unidos los apoyara, mientras que los conservadores querían que Europa los apoyara. México estaba en condiciones de bajos recursos, a tal grado que los dos buscaban apoyo de los extranjeros. De hecho, los dos bandos ya no tenían provisiones de balas. Benito Juárez logró derrotar a los conservadores con ayuda de Estados Unidos,
y retomó el poder en 1861. Restauró la Constitución e hizo las famosas leyes de reforma, que consistían en que separaban a la Iglesia del Estado, la creación del registro en matrimonio civil, etc. Un día Juárez recibió algo que no se esperaba, y era que tenía que hacerse responsable de las deudas que México tenía por parte de liberales, tanto de las deudas de los conservadores. Llegaron Francia, Inglaterra y España a Veracruz, porque ya estaban cansados de esperar la paga de la deuda. Llegaron amenazando de invasión si México no les pagaba, pero Juárez hizo un trato con Inglaterra y España de que les iba a pagar. Los representantes de estos países regresaron a Europa. Francia, al contrario, quería otra cosa, ya que el emperador de Francia, llamado Napoleón III, tenía envidia de cómo Estados Unidos iba creciendo tanto como potencia como país, y lo que él quería es estar en América para que Estados Unidos ya no creciera más, y tomó como pretexto la deuda de México que tenía con su país. Fueron avanzando sus tropas. Se encontraron con el general Zaragoza el 5 de mayo de 1852, y ahí es cuando Francia perdió la famosa batalla de Puebla. Juárez mudó la sede del gobierno, ya que Francia había tomado posesión de la capital. Los franceses se dedicaron a buscar a alguien que gobernara el país, pero los conservadores ya desde antes habían hablado esto de la monarquía en México con Europa, así que los conservadores mexicanos les pidieron a los franceses que mandaran a un buen y noble gobernante, y encontraron a Maximiliano de Habsburgo, y él aceptó venir. Él tenía mucha actitud y tenía grandes planes para México, pero cuando llegó encontró algo muy diferente a lo que le habían platicado. No fue bien recibido por la población mexicana, entonces empezó una lucha que era el imperio contra el gobierno constitucional, pero Maximiliano quería evitar esta lucha entre los dos gobiernos. Él decidió mantener las leyes de reforma, y eso hizo que la iglesia estuviera en desacuerdo con él. Hizo un sistema de educación para que México se convirtiera en potencia mundial y compitiera contra Europa. Estas decisiones hicieron que Maximiliano perdiera el apoyo de los conservadores. Las tropas francesas lucharon contra los juaristas y los derrotaron a tal grado de que los franceses fueron corriendo a los juaristas de la capital y se llegaron a establecer en el norte del país, que hoy en día es Ciudad Juárez. Estados Unidos volvió a ayudar a Juárez, esta vez con la doctrina de Monroe, que obligaron a Francia a retirar sus tropas de México. Maximiliano ya no tenía apoyo de nadie, así que lo capturaron en Querétaro en una batalla y lo fusilaron en el Cerro de las Campanas. Y no solo lo fusilaron a él, sino también a los líderes conservadores. Juárez regresó victorioso a la capital, teniendo la oportunidad de realizar sus proyectos. Él trabajó para que México fuera mejor. Él quería darle tierras a los campesinos, mejor educación, etc. Pero la realidad era otra. La población, en pocas palabras, no le importaban las decisiones del gobierno, les daba igual, no vivían en buenas condiciones. Juárez no quería dejar el poder, y antes de que se convirtiera ya en un dictador, murió en 1872, y hoy en día se le recuerda como un héroe.